Ahora sí. Perdón, Sí, perdón que sí, no lo había así puesto a que grabar. cuando termines, después me contestás. Bueno, dale, listo. Gracias. Bueno, entonces decíamos, el primer punto de la orientación del voto es comparar los votos emitidos con el padrón electoral, digamos, con el número de ciudadanos habilitados para votar o para participar de esa elección. Decíamos, eso nos va a dar el nivel de participación electoral. Evidentemente, en aquellos países que tienen voto obligatorio, como es el caso argentino, vamos a tender a tener participaciones electorales más elevados que en aquellos países cuya obligación de votar no es tal, ¿sí? Eso obviamente lo vamos a tener que tener en cuenta para poder hacer un análisis de qué significa ese nivel de abstención. Porque, por ejemplo, si en un país como Argentina, donde es obligatorio el voto, tenemos igualmente un bajo nivel de participación, o dicho de otra manera, un alto nivel de abstencionismo, evidentemente eso lo vamos a poder evaluar politológicamente como un mensaje del votante hacia el sistema político en su conjunto, como un mensaje crítico hacia el sistema político en su conjunto. ¿Sí? Entonces es interesante empezar viendo este formato de los votos emitidos. En segundo lugar, podemos observar, por ejemplo, también, en el mismo sentido, que es algo que, por ejemplo, aquellos que tienen la implementación de un nuevo sistema electoral como parte del análisis de sus trabajos, esto les va a venir bien, que es el análisis de los votos válidos. ¿Sí? Es decir, dentro de los votos emitidos, que es lo que veíamos anteriormente, ver cuántos de ellos se emitieron de manera correcta. ¿Sí? Que no, en el cual el ciudadano no incurrió en ningún error. ¿Por qué va a ser importante esto cuando nosotros implementamos un nuevo sistema electoral o una nueva forma de votación, como por ejemplo lo vimos en alguna clase, el tema de la boleta única? Bueno, es ver si en las primeras aplicaciones de ese nuevo sistema electoral o de esa forma, de ese tipo de boleta, tenemos un número excepcional de errores de los ciudadanos, ¿sí? Porque evidentemente para el que está analizando la performance de ese sistema electoral, le va a importar ver cuántos errores tiene ese sistema de votación para evidentemente mejorarlos o para proponer una mejora para la próxima oportunidad. Entonces, eso nos va a permitir comparar, por ejemplo, entre distintos tipos de boletas, cuáles generan más errores los votantes y cuáles generan menos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a poder ver observando los votos válidos. Siguiendo con el tema de la orientación del voto, sí es muy importante ver, por ejemplo, en el mismo sentido que veíamos lo de la participación o el abstencionismo, es ver qué mensaje puede dar el votante a través de, qué mensaje crítico puede dar el votante a través justamente de su sufragio. ¿Qué podemos observar para ver esto? Efectivamente, por un lado, los votos nulos, es decir, evidentemente, si hay mucha gente que está decidiendo intencionadamente anular su voto, efectivamente esto lo podemos interpretar como un mensaje, entre comillas, de castigo de la población hacia el sistema político en su conjunto. Y en el mismo sentido, nos sirve la observación del contraste entre los votos positivos, es decir, los votos que son emitidos en favor de una determinada candidatura, con respecto a los votos blancos, es decir, los votos que no fueron emitidos por ninguna candidatura. Entonces, en el mismo sentido que decíamos los votos nulos, si hay muchos votos en blanco, también nos permite ver qué mensaje la ciudadanía le da a la oferta política, digamos, porque termina no eligiendo ninguna y termina efectivamente decidiéndose o inclinándose por el voto en blanco. ¿Sí? Entonces, observar este tipo de votos nos permite dar un primer pantallazo de, como decíamos al principio, de hacia dónde fueron los votos y sobre todo la capacidad de interpretar qué significa cada uno de esos votos de los ciudadanos. Eso entonces como primer pantallazo. Algo que efectivamente les va a servir, porque de hecho algunos se los comenté en las correcciones de los trabajos para que lo puedan observar, es pensar el juego entre la fragmentación del sistema de partidos y su nivel de concentración. Es decir, preguntarse, cuando ustedes observan el sistema partidario, si este está más fragmentado o está más concentrado. Es decir, si los votos, o la mayoría de los votos, están
distribuidos de forma concentrada justamente en pocas candidaturas, o si están más bien atomizadas en múltiples candidaturas. Cuanto más atomizada esté en la cantidad de votos respecto de los partidos, vamos a tener un mayor nivel de fragmentación. ¿Sí? Yo ahí a los que les corregí este tema en los trabajos, les había sugerido dos índices que podían tomar en cuenta. Uno que nos sirve para ver la fragmentación, que es el famoso índice de número efectivo de partidos, que nos va a dar efectivamente el número de partidos importantes que hay en un sistema partidario, lo cual nos va a permitir contar con eso como insumo para clasificar el sistema partidario de acuerdo a la categorización que hacía Sartori en la propuesta que vimos en esta materia. Y otro que le sirve en el mismo sentido, pero en lugar de para observar la fragmentación, para observar la concentración, que tiene que ver justamente con observar cuánto porcentaje de voto nuclearon las dos candidaturas más votadas. ¿Sí? Cuanto más elevado sea el número que suman en conjunto el porcentaje obtenido de votos de las dos candidaturas más votadas, mayor va a ser la concentración del sistema de partidos. ¿Sí? Si, por ejemplo, entre el que salió primero y el que salió segundo, en su conjunto, suman un 80% de los votos, vamos a tener un alto nivel de concentración. Perdón. ¿Sí? Por ejemplo, en la elección de 2019, entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, hubo un alto, o sea, digamos, teníamos un alto nivel de concentración, porque teníamos entre las dos fuerzas más votadas prácticamente un 80 y pico, 90% del electorado concentrado en esas dos candidaturas. ¿Sí? Entonces, se puede observar desde el lado de la concentración o bien desde el lado de la fragmentación. Todos estos índices que yo les estoy mencionando, ahora cuando termine la clase, yo les voy a pasar un pequeño textito muy cortito que tiene las formas de calcular esos índices. De todas maneras, en Internet van a encontrar maneras simples de hacerlo. No se preocupen que no es nada difícil, pero para que lo tengan ustedes, si alguno los quiere usar como herramienta para hacer esta categorización que les decía antes, lo pueden utilizar y ahí lo tienen como insumo también para trabajarlo. Ahí en ese texto le va a ir diciendo, para calcular esto, puedes usar este índice, este otro, ustedes pueden usar los que les resulte más simples. Bien, entonces, decíamos, pero por un lado la orientación del voto, en segunda instancia el juego entre fragmentación y concentración, y una cuestión importante que también nos sirve para observar, sobre todo aquellos que tienen que mirar cómo se movió un sistema de partidos a lo largo del tiempo, pueden utilizar lo que se conoce en la ciencia política como la volatilidad electoral, ¿sí? Que tiene que ver efectivamente con cómo se modificó la composición del sistema de partidos entre un momento uno a un momento 2. ¿Sí? Sí, tenemos en el momento 2 prácticamente la misma cantidad de partidos que se presentaron en el momento uno que nosotros analizamos, vamos a tener en ese proceso un índice de volatilidad muy baja. En cambio, si nosotros tenemos que constantemente se están renovando los partidos o las coaliciones que se presentan a elecciones, vamos a tener un nivel de volatilidad mucho más alto. ¿Sí? Entonces, eso nos va a servir para ver cómo se mueve entonces el sistema al interior. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar esta volatilidad desde dos puntos de vista. A partir de cómo se mueven los resultados electorales, ¿sí? O sea, es decir, cómo los partidos van ganando o perdiendo votos entre una elección y la otra. Y esto también lo podemos ver desde el punto de vista de las bases de apoyo de los partidos. ¿Sí? Es decir, cómo se compone la base social que sustenta el apoyo a los partidos políticos o a las coaliciones. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, cuando nosotros eh, tratemos de definir o de nombrar de alguna manera a las elecciones que estamos analizando, vamos a tener que tener en cuenta cómo se movieron estos resultados y cómo se movieron las bases de apoyo de los partidos. Entonces, si nosotros encontramos una situación en la cual eh, de alguna manera tenemos cambios tantos en los resultados electorales como en las bases de apoyo de los partidos,
es decir, que el cambio es total, vamos a estar hablando de lo que se conoce como elecciones críticas o de realineamiento. Es decir, que se produce una transformación prácticamente total del sistema partidario, ¿sí? En términos de los resultados que saca cada partido y de la base de apoyo, perdón, que sustentan a cada uno de ellos. Ahora, vamos a las zonas grises, digamos. Si, primero, si en lugar de haber un cambio total, como veíamos en esta primera situación, los cambios son escasos, tanto en términos del resultado como de las bases de apoyo, vamos a tener en vez de elecciones críticas o de realineamiento, vamos a tener elecciones de continuidad, ¿sí? Vamos a tener una situación de continuidad respecto de la elección anterior con la cual estamos comparando estas que estamos analizando. Ahora bien, si nosotros tenemos cambios en los resultados electorales, pero se mantienen inalterables las bases de apoyo de los partidos, ¿sí? Vamos a tener lo que se conoce como elecciones desviadas, ¿sí? Para darles un ejemplo para que me entiendan, ¿en qué situación puede ocurrir una situación desviada? Una elección desviada. Puede ocurrir en la situación en la cual nosotros tenemos politológicamente estudiado eh, cómo se compone la mayor parte de los votantes de los determinados partidos, o sea, cuál es la base social de cada uno de los partidos, pero, por ejemplo, un determinado partido que está acostumbrado a tener determinado resultado electoral a partir de la base de apoyo que tiene, presenta, por ejemplo, un candidato que está acusado por un fuerte escándalo de corrupción, ¿sí? O el gobierno que está en el oficialismo, digamos, el que está el gobierno de turno, toma una decisión que es fuertemente impopular. Bueno, esos son temas coyunturales que a pesar de mantener la misma base de apoyo, van a hacer que ese partido tenga una peor performance en términos de su resultado electoral. Entonces vamos a tener una misma base de apoyo inalterable, pero un cambio en los resultados electorales. Eso nos va a dar elecciones desviadas. Entonces, cuando nosotros observemos que hay una elección desviada, vamos a ver, o vamos a tener que ver, qué ocurre, por ejemplo, en la elección siguiente respecto de si efectivamente esa situación se repite, es decir, si hay una continuidad, o si hay un retroceso a la situación anterior de la desviación. ¿Sí? Por ejemplo, eso lo pueden observar aquellos que en sus distritos vean que hay, por ejemplo, una situación en la cual durante muchos años gobierna un mismo partido o se pasan el poder entre dos partidos y de repente aparece un tercer partido o ese partido que siempre ganó pierde y gobierna otro, ¿sí? Entonces, observar por qué ocurre ese cambio. Porque es un cambio que se explica solo de los resultados o un cambio también en la base de apoyo electoral que tiene ese partido. Bueno, esa situación que les estoy describiendo ocurre en el último tipo de elección, que son las elecciones de conversión, en la cual se mantienen los resultados, pero cambian las bases de apoyo. ¿A qué situación me refiero con esto? Por ejemplo, hay un partido que se caracteriza por tener un fuerte apoyo de los jóvenes, por ejemplo. ¿Sí? Un fuerte apoyo de los jóvenes. Ahora bien, en la próxima elección, o durante su periodo de gobierno, por ejemplo, ese partido toma muchas decisiones que favorecen a los jubilados, pero que no favorecen mucho a los jóvenes. Entonces, en la próxima elección puede ocurrir que ese partido vuelva a ganar, es decir, vuelva a mantener su caudal electoral, pero en lugar de que lo voten los jóvenes mayoritariamente, ahora lo voten los jubilados mayoritariamente. Entonces, fíjense que el resultado electoral se mantiene, es decir, sigue ganando ese partido, pero en lugar de que lo vote un determinado grupo social, lo vota mayoritariamente otro grupo social. Bueno, eso ocurre cuando hay elecciones de conversión. Lo que cambian son las bases de apoyo y no así los resultados electorales. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá estos tres puntos que vimos antes de continuar? ¿Sí o no? Creo que sí, profe. Pregunten si no, ¿eh? Un ejemplo sería la última elección presidencial, ¿Es un ejemplo donde de qué? ¿De qué de todo? de lo que usted estaba diciendo, que los dos partidos mayoritarios tenían la misma base electoral, pero
con la irrupción de un tercer candidato, estas bases como que se licuaron. Bueno, no. Por ejemplo, mira, se me ocurre, a raíz de lo que decís, Edgardo, por ejemplo, el voto joven. El voto joven era habitualmente asignado a el voto peronista, digamos, ¿sí? Sí, Hasta esta última elección, donde vimos que buena parte del voto joven mutó hacia la candidatura de Javier Milei, hacia la Libertad Avanza. claro, Eso por es un eso. cambio en la base El electoral, voto joven en la base de apoyo, perdón. se licúa y se licúa la, la base tradicional que tenía el peronismo. Exacto, claro. O sea, el peronismo en la etapa kirchnerista tenía un buen fuerte componente de su base de apoyo, era el voto joven. Bueno, ese voto joven podemos observar que cambió de bando, podríamos decirlo, hacia otra candidatura. Lo que obviamente todavía no lo podemos hacer porque no tenemos una elección todavía en frente, pero en el futuro nosotros vamos a poder observar si ese corrimiento de los jóvenes hacia la candidatura de la Libertad Avanza implica que esa base de apoyo va a quedarse con la Libertad Avanza de forma más permanente o es simplemente una desviación que puede corregirse en la próxima elección. No lo sabemos eso porque obviamente todavía no llegamos a la próxima elección. ¿Sí? Es una cuestión a observar, digamos. Pero tiene que ver con esta pregunta que vos hacés, Edgardo. Ah, ok, entonces tan alejado no estoy. No, 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 correcto, es correcto, exactamente. Tiene que ver con Ah, observar qué sector o qué sectores sociales están detrás del apoyo que obtiene cada uno de los partidos o de las coaliciones que compiten en una elección. Alguien ahí había preguntado también, me ok. pareció escuchar, o estoy equivocado. Además de Gardo, digo, ¿eh? Que ya preguntó. No sé si a alguien le había quedado pendiente alguna pregunta, si no, continuamos. Bueno, le di un datito más de esto de la volatilidad. Cuando vean el texto ese que dije que les voy a pasar, lo que pueden observar es un índice que es el índice de Pedersen o índice de volatilidad total, que es el que les va a servir para observar la volatilidad. Ahí cuando lo tengan en el texto lo van a identificar rápido y lo van a poder ver. Aquellos que quieran observar esto lo van a poder tener a mano para poder hacerlo. Entonces, vimos orientación del voto, fragmentación, concentración, volatilidad electoral y podemos observar también en este recorrido de analizar los resultados electorales, podemos analizar el índice o podemos observar la competitividad que tiene un sistema de partidos. ¿Sí? Es decir, cuán competitivo es en términos de la vinculación que tienen los partidos que forman parte de este sistema electoral. Entonces, por un lado, lo primero que vamos a observar, que ustedes no les va a resultar tan interesante porque están analizando ustedes con, mercados electorales completamente abiertos, es justamente ver el grado de apertura que tiene el mercado electoral. Es decir, si hay o no competidores que han quedado excluidos de la competencia. ¿Sí? Eso en una primera instancia, en una primera observación, va a ser importante para determinar si hay algún eh, espacio que está siendo excluido de forma ilegal, ¿sí? O no. Ahora bien, otra cuestión que es más interesante en lo que ustedes tienen que analizar respecto de la apertura del mercado electoral es ver cómo juega la restricción que impone el sistema electoral sobre el sistema de partidos. Es decir, si el sistema electoral es más o menos restrictivo respecto a los partidos que permite que obtengan representación. Volvamos a algo que vimos en las clases anteriores. Si nosotros tenemos un sistema electoral, por ejemplo, con un umbral electoral muy elevado, Yo te vamos a iba a tener decir eso. Hay ¿cómo? que tener en cuenta el umbral. Claro, Exacto. yo te iba a O decir sea, si eso. nosotros tenemos un umbral muy elevado, vamos a tener una mayor restricción para el ingreso de partidos a la participación política. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema mayoritario, en lugar de un sistema de representación proporcional, vamos a tener también mayor restricción para participar. Vamos a tener una menor apertura del mercado electoral. ¿Sí? Cuanto más partidos permitamos incluir dentro de la competencia, más abierto va a ser el mercado electoral. ¿Sí?
Algo que ya dijimos, pero también nos sirve como forma de observar la competitividad, perdón, del sistema de partidos, es la disposición que los ciudadanos o que los votantes tienen para votar entre alternativas diferentes. Es decir, nosotros tenemos una apertura del mercado electoral, es decir, tenemos un montón de alternativas para elegir. Ahora, ¿qué hace el votante con esas alternativas? ¿Distribuye sus votos entre las distintas alternativas que hay o concentra sus votos en pocas candidaturas o en una sola candidatura? ¿Sí? Eso nos va a hablar mucho de, por ejemplo, el tipo de sistema de partidos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un multipartidismo en el que gana siempre el mismo. Es decir, no hay ningún tipo de ilegalidad, es decir, las elecciones son limpias, son justas, son abiertas y participativas, pero el resultado es siempre el mismo, siempre gana el mismo partido. Bueno, eso nos va a permitir, en lugar de hablar de por ejemplo, de un sistema de partidos moderado y limitado, nos va a permitir hablar de un sistema de partido predominante, por ejemplo. ¿Sí? Observar la disponibilidad que tienen los electores para, como decíamos, elegir entre alternativas diferentes. Si nosotros tenemos, como decíamos antes, muchos partidos, pero la realidad es que la mayoría de los votantes siempre votan al partido A, bueno, vamos a tener un sistema de partidos predominante, ¿sí? En lugar de tener un pluralismo limitado y moderado, como decíamos anteriormente, ¿sí? Con la misma cantidad de partidos, ¿sí? Sin que se reduzca la misma cantidad de partidos. Entonces, por un lado, la apertura del mercado electoral, por otro lado, la disponibilidad de los electores para votar entre alternativas diferentes y finalmente, un punto que también nos sirve para observar la competitividad del sistema de partidos es la vulnerabilidad electoral del oficialismo, del gobierno, ¿sí? Es el grado de incertidumbre que tenemos nosotros de que el gobierno pueda perder las elecciones, ¿sí? Por ejemplo, eso nos sirve de manera muy importante cuando tenemos que analizar diferentes instancias electorales. Si nosotros, por ejemplo, como en Argentina, hay una instancia de paso, hay una elección general y probablemente hay una elección balotage, entre esas elecciones nosotros vamos a poder observar en el desempeño del oficialismo qué chance tiene este o qué incertidumbre hay de que este pueda llegar a perder las elecciones. Si en las paso, por ejemplo, el oficialismo sale primero, pero el segundo sale a 3 puntos, tiene una alta vulnerabilidad al gobierno. Es decir, hay una alta probabilidad de que en la elección general el gobierno pierda el poder. ¿Sí? Entonces, es importante observar esta vulnerabilidad electoral del gobierno en lo que tiene que ver con la comparativa entre elecciones, como para que lo tengan ahí también de herramienta. Nos quedan dos, o al menos en esta propuesta, dos cuestiones a observar. Una que eh, creo que por ahí no creo que la tomen en cuenta, pero se las quería mencionar igual porque hoy vamos a ver algo de eso. Y una que sí seguramente les va a resultar importante. La primera tiene que ver con la distribución territorial del voto, ¿sí? Es decir, cómo el voto está distribuido a lo largo de todo el territorio. Eso le va a servir más bien a aquellos que han tomado casos nacionales, ¿sí? También a los provinciales porque pueden ver cómo se distribuye el voto entre los municipios. Digamos que también lo pueden observar de esa manera. Entonces, la distribución territorial del voto tiene que ver entonces con cómo están distribuidos los votos a lo largo del territorio. Cuando ustedes observen a nivel nacional, van a tener que ver el grado de nacionalización del voto, que lo van a poder observar de dos grandes maneras, digamos. A través de una nacionalización horizontal, que tiene que ver con pensar si los partidos se distribuyen homogéneamente en todos los distritos, es decir, si entre, por ejemplo, las provincias argentinas, las coaliciones se repiten o se componen de la misma manera, ¿sí? Si, por ejemplo, por decir una cuestión, la coalición Juntos por el Cambio está homogéneamente presente en la mayoría de las provincias argentinas, ¿sí? Si la mayoría de las alianzas está presente con el mismo formato en la mayoría de las provincias, vamos a tener un mayor nivel de nacionalización horizontal. Ahora, esa nacionalización también la podemos observar en términos verticales. Es decir, en lugar de comparar entre las provincias, comparar entre niveles de gobierno. Ver si se repiten las coaliciones a nivel nacional, provincial y municipal.
entre sí. ¿Sí? Entonces, la nacionalización la podemos ver en términos horizontales o en términos verticales. Finalmente, lo que nos aparece como última herramienta para hacer el análisis electoral es el tema de la proporcionalidad, que esto sí me parece interesante que lo tengan, digamos, ahí como para observar. ¿Qué es porque lo que le va a permitir observar justamente también es el nivel de restricción de los sistemas electorales, como decíamos antes, con el tema de la competitividad del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a permitir observar la proporcionalidad? Nos va a permitir ver la diferencia que hay entre el porcentaje de votos que obtiene un partido, ¿sí? Y el porcentaje de escaños que este finalmente obtiene, ¿sí? Repito, el porcentaje de votos que obtiene un partido y el porcentaje de escaños que este obtiene, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas mayoritarios van a tener un alto nivel de proporcionalidad. Por ejemplo, en aquellos sistemas como el británico, ¿sí? En el cual se gana con un voto, o sea, el que saca un voto más que el otro gana, que son no solo sistemas mayoritarios, sino que son los famosos sistemas de pluralidad simple. Estos sistemas van a tener un alto nivel de desproporcionalidad, ¿sí? Porque va a haber un solo partido representado, porque en ese caso hay un solo diputado en disputa, digamos. Pero, por ejemplo, lo pudimos observar en Estados Unidos, en esta última elección, donde el que gana por un voto se queda con todos los electores del distrito o del estado, ¿sí? Entonces, hay un alto nivel de desproporcionalidad. Por ejemplo, la desproporcionalidad también se puede observar no solo desde el punto de vista del sistema electoral, sino también desde el punto de vista poblacional. Por ejemplo, lo que ocurre en el Senado argentino, donde hay distintas cantidades de población entre las provincias, pero todos tienen una representación equitativa en el Senado. Es decir, todas las provincias tienen una representación de 3 senadores, pero todas tienen cantidades de población distintas. Entonces, cuando nosotros observemos la proporción